Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo aquí, soy Wiri y en este video voy a compartir contigo el marco de memorización de ensayos que utilicé cuando estaba en mi tercer año de la universidad. Este método debería funcionar para la mayoría de las materias basadas en ensayos, pero incluso si tu materia no es principalmente basada en ensayos, espero que este video te sea útil y que puedas recoger algunos de los consejos y técnicas a lo largo de mi camino. Básicamente hay dos etapas en este método. La primera es la etapa de creación y la segunda es la etapa de memorización. En la primera etapa, en la de creación, el objetivo es crear planes de ensayo de primera clase para cada posible título de ensayo que puedan lanzarnos en el examen. Y en la segunda etapa, en la de memorización, vamos a memorizar todos estos planes de ensayo utilizando de manera sistemática la técnica de recuerdo activo, repetición espaciada, diagramas de araña y tarjetas de memoria. La idea es que para cuando llegue el examen habrás memorizado tantos planes de ensayo que pues muchos de ellos aparecerán en el examen de todos modos, porque habrás predicho los títulos y simplemente podrás volcar toda esa información de tu cerebro al papel. Pero incluso si surge algo que no has memorizado, sabrás tanto sobre la materia y tendrás tantos bloques de contenido en tu cabeza que serás capaz de generar un ensayo de primera clase desde cero. Así que así fue una visión general. Ahora vamos a hablar de los dos componentes, la etapa de creación y la etapa de memorización. El objetivo general de la etapa de creación es crear una cantidad súper grande de planes de ensayo realmente buenos que luego puedas memorizar en la etapa de memorización y volcar en el papel durante tu examen. Probablemente esté fuera de mi alcance en este video enseñarte cómo escribir un buen ensayo y probablemente también esté fuera del alcance de mi propia experiencia, pero compartiré contigo algunos consejos sobre tres preguntas principales. Primero, ¿cómo vas a decidir qué título de ensayo elegir? Segundo, ¿cómo planificar el ensayo? Y tercero, ¿cómo asegurarte de que tu plan de ensayo sea realmente bueno? El objetivo aquí es abarcar toda la materia y encontrar títulos de ensayo que cubran todo el contenido del temario. La forma más fácil de hacer esto es mirar exámenes anteriores y ver qué ensayos han aparecido en el pasado y comenzar con eso. Luego, una vez que hayas planificado esos ensayos, sabrás lo suficiente sobre ese tema en particular que podrás ponerte en la piel de los examinadores y empezar a pensar, ¿cuál es un buen título de un ensayo que no han preguntado? Si no tienes exámenes anteriores disponibles, lamento escuchar eso, pero puedes ponerte en lugar de los examinadores desde el principio o puedes ir directamente con tu profesor o catedrático y preguntarles qué tipo de ensayos podrían aparecer en el examen, qué otras cosas deberían considerar. Habiendo hecho una lista de ensayos que vamos a planificar, necesitamos realmente planificar esos ensayos y esta es la parte divertida. Esta es la parte en que realmente vamos a requerir un poco de trabajo cognitivo. La forma en que yo lo hacía era darme un día por plan de ensayo. El primer semestre fui un poco flojo, hice solamente como 5 planes de ensayo. En el segundo semestre hice 10 o algo así y luego en las vacaciones de Semana Santa realicé como 35 o algo así, aumenté más mi ritmo. La forma en que lo hacía era comenzar con una pregunta, por ejemplo, ¿tienen los animales una teoría de la mente? Y luego usaría Google o ChatGPT en este tiempo para obtener tanta información como pudiera sobre esa pregunta en particular. Inicialmente ignoraba las notas de la clase y la lectura recomendada. Comenzaba con Google porque Google era una excelente manera de encontrar la respuesta a cualquier pregunta que quisiera. Constantemente me dirigía a artículos de revisión y pues los leía y muchas veces el artículo de revisión respondía directamente a la pregunta, en cuyo caso prácticamente ya tenía mi ensayo, solamente necesitaba convertirlo en mis propias palabras. Pero muchas veces seguía las referencias del artículo de revisión y una vez que había creado mi plan de ensayo, entonces miraba las notas de la clase y la lectura recomendada. Esto significaba que mucho de mi material era, con suerte, más original que el del resto porque la mayoría de los estudiantes habían basado sus ensayos en las notas de la clase, mientras que yo construía mis ensayos a partir de una búsqueda aleatoria de Google. Comenzaba creando un documento de investigación sobre ese tema en particular y copiaba y pegaba prácticamente todos los fragmentos relevantes de cada artículo que encontraba. En un ensayo de 10 páginas sobre la teoría de la mente, copié y pegué varios fragmentos, los reformulé e incluí enlaces al final para saber de dónde obtuve la información, por si luego necesitaba volver a consultarlos. Luego, una vez que tenía mi documento de investigación, dedicaba las siguientes horas a planificar el ensayo y escribirlo correctamente. Mi plan era algo así. ¿Es la teoría de la mente un concepto útil para comprender la cognición social en los animales? Escribí una introducción, un preámbulo, subtemas, evidencias y básicamente he tomado todo esto de diversas fuentes, como libros, artículos de revisión, notas de la clase y de Google. Y los he consolidado en este ensayo que finalmente voy a memorizar. Hice esto para todo en mi materia. En el apartado B hablaba sobre la cognición comparativa, que trata sobre el pensamiento de los animales. ¿Pueden los animales planificar para el futuro? Causalidad, mapas cognitivos, la teoría de la convergencia evolutiva de la inteligencia. ¿Tienen los animales una teoría de la mente? ¿Es útil este concepto de teoría de la mente?
Ok, ya hicimos un documento de investigación. Hemos planificado este ensayo, lo hemos escrito con base en nuestro documento de investigación y solo nos hemos dado un día para hacerlo, debido a la ley de Parkinson que dice que el trabajo se expande para llenar el tiempo que se le asigne. Pero, ¿cómo hacemos que el plan de ensayo sea realmente bueno? Muchas cosas contribuyen a un buen plan de ensayo, pero en mi opinión hay 3 cosas que cuentan un montón. Número 1, la estructura. Número 2, responder realmente a la pregunta. Y número 3, añadir un poco de estilo. Un toque especial que le dé un poco de vida a tu ensayo, que no sea como el de los demás. Creo que la introducción es la parte más importante del ensayo, porque en la introducción puedes señalarle al examinador qué es lo que estás haciendo. O sea, estas 3 cosas. Cuando el examinador esté calificando tu trabajo, probablemente esté realmente aburrido. Ya habrá leído un montón de ensayos de tus compañeros y quieres impactarlo con una introducción sólida. Ok, aquí te quiero mostrar un ejemplo de una introducción de uno de mis ensayos sobre si el juicio y la toma de decisiones son procesos cognitivos o afectivos o emocionales. Históricamente, en las ciencias sociales siempre hemos asumido que los juicios se basan únicamente en información de contenido, asumiendo que los individuos forman juicios evaluando sistemáticamente toda la información disponible de manera imparcial. Pero en las últimas 3 décadas se han considerado una gran cantidad de investigaciones que han desafiado esta suposición al mostrar que los juicios pueden formarse no solamente sobre una base de investigación de contenido o juicios cognitivos, sino que también sobre la base de los sentimientos, que son juicios afectivos. Ahora se acepta que el juicio puede ser tanto afectivo como cognitivo. Y aquí es donde viene lo interesante. Si es uno u otro, depende de una multitud de factores. Número 1, la relevancia de los sentimientos afectivos. Número 2, la representatividad de los sentimientos afectivos para el objetivo. Número 3, la relevancia de los sentimientos para el juicio. Número 4, la maleabilidad evaluativa del juicio. Y número 5, el nivel de intensidad del procesamiento. Y aquí está la clave de todo esto. Discutiré estos puntos en orden y en la última instancia argumentaré que, en términos generales, en la vida cotidiana las circunstancias son generalmente aquellas que resultan en decisiones afectivas más que cognitivas. Si podemos desentrañar toda esta verbosidad en un párrafo, lo que he hecho es exponer en 5 puntos principales del ensayo en términos de estructura y he utilizado puntos numerados para eso, en lugar de simplemente hacer una lista, porque numerar los puntos hace muy obvio para el examinador que tengo una muy buena estructura. También he dicho exactamente cuál es la respuesta a la pregunta. La pregunta es si nuestros juicios son cognitivos, ideológicos o afectivos. Y en lugar de dar una respuesta así súper ambigua, he dicho que en este ensayo argumentaré que son emocionales en lugar de cognitivos, en la mayoría de los aspectos cotidianos de la vida. Aquí le estoy diciendo al examinador cuál es la respuesta y la estructura de todo el ensayo en un solo párrafo. Lo último es darle un poco de estilo, como si estuviera contando una historia con mi ensayo. Un buen ensayo debería tener una historia, debería fluir, y si tienes estos 3 elementos, estructura, responder a la pregunta y un poco de estilo, entonces vas a obtener las mejores calificaciones, te lo aseguro. Una vez que hemos hecho nuestros 40 planes de ensayo para cada título posible, es hora de entrar a la segunda etapa de este marco, que es la etapa de memorización. Y aquí vamos a estar utilizando una mezcla de 4 técnicas. Número 1, la técnica de recuerdo activo. Número 2, la repetición espaciada. Número 3, los diagramas de araña. Y número 4, las tarjetas de memoria. Te mostraré cómo usé estas 4 técnicas en conjunto para memorizar casi 40 planes de ensayo diferentes para la segunda parte de mi examen de psicología. Y la primera técnica, que es realmente la más importante, es la técnica de recuerdo activo, que es lo que todos deberían estar haciendo en este momento cuando intentan aprender algo. La idea básica de simplemente leer, por ejemplo, un plan de ensayo o cualquier otra cosa no va a ser suficiente para meterlo en tu memoria de largo plazo. La única forma de meter algo en tu memoria a largo plazo es extraerlo activamente. Así que la técnica de recuerdo activo es la idea de que en lugar de leer los apuntes y lo que sea que estés leyendo, tienes que hacerte preguntas sobre ellos. Lo que hacía era escribir planes de ensayo a partir de la nada y utilizaba diferentes colores para diferentes temas. Comenzaba escribiendo teorías de la mente en animales y sin mirar los apuntes intentaba recordar el plan de ensayo. Luego comparaba lo que había escrito con mi plan de ensayo original y corregía los errores. Y simplemente repetía este proceso una y otra vez. Otro método que utilizaba para el recuerdo activo era hacerlo durante mis sesiones de meditación por la noche antes de dormir. Me acostaba en la cama, cerraba los ojos y pensaba en un plan de ensayo. Intentaba recordar todas las partes principales, las evidencias, los estudios, y si no podía recordar algo me levantaba y revisaba mis notas. Esta técnica me ayudó un montón a consolidar la información en mi memoria. La segunda técnica es la repetición espaciada, que se basa en el principio de que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudio se distribuye en tiempo en lugar de hacerlo todo de una sola vez. Usaba un sistema de repetición espaciada para revisar mis planes de ensayo. Tenía un calendario en el que marcaba cuándo revisaría cada plan de ensayo, asegurándome de volver a ellos después de ciertos intervalos de tiempo.
Y finalmente los diagramas de araña y las tarjetas de memoria eran dos formas de consolidar la información. Los diagramas de araña me ayudaban a visualizar cómo se conectaban las ideas principales de un tema y cómo podía estructurar mi ensayo. Las tarjetas de memoria, por otro lado, eran pues súper importantes, eran ideales para repasar hechos y estudios claves que necesitaba recordar para mis ensayos. Al final el objetivo es estar tan familiarizado con el material que cuando te enfrentes a una pregunta en el examen, puedas recordar inmediatamente el plan de ensayo relevante y escribir una respuesta súper bien estructurada y pues coherente. Espero que este método de memorización de ensayos te sea útil y si tienes alguna pregunta o sugerencia no dudes en escribirla aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que si le das like o compartes o te suscribes, voy a ir directamente a tu casa y te voy a ir a dar un abrazo. ¡Chao!